Bueno, vamos a estudiar a un filósofo bastante particular. Nunca he dado una clase especial sobre este filósofo, así que para mí estoy muy contento de hablar de este filósofo, que es Arthur Schopenhauer, o Arthur Schopenhauer, algunos dicen Schopenhauer o Schopenhauer, ¿no? Pero en realidad el en Alemania no se pronuncia, sino que es A. Entonces sería Schopenhauer, Schopenhauer, algo así, ¿no? Como no es Heidegger, sino Heidegger. Pero bueno, queda muy cholulo, entonces vamos a decir Schopenhauer, ¿no? Arthur Schopenhauer nació en 1778 en Danzig, en un pueblito cerca de Jutlandia, al sur de Alemania. Es hijo de un comerciante muy próspero en Alemania, que murió en el 1805, cuando Schopenhauer era muy joven, y le dejó una herencia, a través de la cual Schopenhauer pudo estudiar medicina, química y biología en la Universidad de Göttingen, y después empezó a estudiar filosofía y literatura. Schopenhauer pertenece al siglo del romanticismo alemán. Su escritura es una escritura muy lujosa, está muy cargada de contenidos muy estéticos, por eso la lectura de Schopenhauer se disfruta independientemente del interés académico. Schopenhauer es leído por literatos, por cineastas, por músicos, por pintores, por poetas, por artistas, por novelistas. Se han escrito muchas novelas sobre Schopenhauer. Él ha deambulado por los tratados científicos, por la lógica, la teoría de la argumentación, la satírica, la retórica, el arte de ganar un debate. Uno de los grandes libros de Schopenhauer es cómo ganar una discusión, cómo ganar un debate, donde te da técnicas para ganar discusiones, incluso a veces con falacias, pero falacias muy elegantes. Parerga y paralipomena, que viene a resultar algo así como frases sin sentido, frases que no vienen al caso. Pero sin lugar a dudas, los dos de los libros, o tres de los libros más fundamentales de Schopenhauer, son el Libre Albedrío, un ensayo que fue apareciendo en un contexto que se llama sobre sobre los problemas fundamentales de la ética. Este tema ganó un premio de la Universidad de Ciencias de Noruega. Fue un libro muy, muy reconocido, al igual que Parerga y Paralipomena, pero sin lugar a dudas los dos libros más importantes de Schopenhauer son sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente y El mundo como voluntad y representación, que tiene dos ediciones, la primera y la segunda que incorpora ya en el siglo XIX alrededor de 24 capítulos nuevos, ¿no? Que es esta edición en 2 tomos de Posada. Bueno, ¿cuál es la tesis doctoral de Schopenhauer de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente? Va a interpretar que el principio de razón suficiente puede desdoblarse en 4 lógicas distintas, que pertenecen a 4 objetos distintos: los objetos empíricos, los objetos matemáticos, los objetos abstractos y el yo, que es el sujeto del carácter o la personalidad. Los objetos empíricos se determinan como en su razón suficiente bajo la lógica del principio de causalidad, la causa y el efecto. O sea, dada la causa, surge necesariamente el efecto. Y ese es el principio de razón suficiente, que Heidegger reza como diciendo: nihil est sine ratione, nada es sin una razón de ser. Muchos van a interpretar, por ejemplo, que las 5 vías de Santo Tomás pueden interpretarse a la luz del principio de razón suficiente. Yo tengo 4 videos explicando por qué no, porque el principio de causalidad no es exactamente igual al principio de razón suficiente. Siguiendo una lectura muy cercana de Leibniz, ¿no? De Gottlob Wilhelm Leibniz. Entonces tenemos los objetos empíricos, que tienen el principio de razón suficiente dado como principio de causalidad, los objetos abstractos,
abstractos que tienen como principio de razón suficiente la consistencia, los objetos matemáticos que tienen como principio de razón suficiente la deducción lógica, y el yo o el carácter que tiene como principio de razón suficiente eh, el carácter o el temperamento. ¿Qué supone el principio de razón suficiente en estos dos aspectos? Dada una condición, se da el resultado de manera necesaria. Es decir, el carácter imprime a la voluntad una fuerza de impulso tan grande que, advenido el objeto del deseo, el carácter mueve a la voluntad de manera necesaria, con lo cual no hay libre albedrío. Esa es la tesis fundamental de este libro, que evidentemente hoy no voy a desarrollar este libro, creo que lo hice en un video en particular, que se llama ¿Es el hombre un sujeto libre? Que lo publiqué hace 4 meses, creo, a ese video, que está muy bueno. De hecho, este libro a mí me encantó, ¿no? Después, en la matemática, digamos, dado el círculo o el circuito de deducción lógica que aparece en los objetos matemáticos, su resultado es el mismo, ¿no? Por ejemplo, dado un triángulo, luego hay 3 ángulos. No existe la posibilidad de que esté un triángulo dado y que tenga 4 ángulos. No, no es posible un triángulo de 4 ángulos. Dado, qué sé yo, la circunferencia del círculo, entonces pi por radio al cuadrado. Son cosas así que se dan de manera necesaria en la matemática y que no pueden no darse. Eso, el principio de razón suficiente es un principio de necesariedad, es decir, dada la causa, se da el efecto. Lo que pasa es que está desdoblando Schopenhauer los objetos en 4 vertientes distintas de objetos. En los objetos abstractos también, como consistencia, es decir, los objetos abstractos tienen una consistencia, fruto de la logicidad que tienen los objetos abstractos, y bueno, los objetos empíricos, el principio de causalidad. Esta tesis ontológica de Schopenhauer fue bastante interesante, en el sentido de que ya pone en el carácter el principio de la necesidad, porque para Schopenhauer el punto fundamental de la filosofía es cómo hacer del hombre un sujeto libre, ¿no? Y este centro de la filosofía de Schopenhauer está presente también en la filosofía de Nietzsche. Recordemos nosotros que cuando Newton descubre la ley de la gravitación universal, está descubriendo ni más ni menos que la confirmación o el cierre categorial, diría Gustavo Bueno, de la concepción mecanicista de Descartes, digamos, ¿no? Vamos a pedirle por favor a Hugo que pueda cerrar su micrófono. Bueno, no sé si alguien más tiene el micrófono encendido. Bueno, bienvenida Lisette, Pablo, Ulises, a Francisco, Enrique. ¿Me van entendiendo? O sea, el descubrimiento de la ley de la gravitación universal por Newton va a generar una confirmación de que la naturaleza se mueve por leyes mecánicas y está determinada por leyes, de tal suerte que no hay lugar en la naturaleza para el azar, la indeterminación o la libertad. El azar es un movimiento no necesario, pero tampoco libre, y la libertad es un movimiento no azaroso, pero tampoco necesario. Hay que hacer una distinción entre la libertad y el azar, porque no siempre que se viola el principio de necesidad se lo hace en pos de la libertad, se lo puede hacer en pos del azar, y los que defienden el azar no necesariamente defienden la libertad. Pero el objetivo de Schopenhauer es hacer del hombre un sujeto libre, pero el problema de Schopenhauer... Perdón, Sí, Adri. ¿Podrías repetir esa diferencia entre el concepto de libertad y de azar? Medio me perdí.
El azar es un movimiento no necesario, pero tampoco libre, porque la libertad supone que la voluntad se mueve por una finalidad, y en el azar no hay finalidad, porque el azar no se Ajá. mueve con una finalidad. Entonces el azar es un movimiento que viola la necesidad absoluta, pero que no es libre. La libertad es un movimiento que no es necesario, pero tampoco azaroso, porque acá hay un problema en la modernidad que a mí me gustaría explicarles, que me resulta muy interesante. Yo estoy fundando una nueva disciplina en la filosofía que se llama la bolología, con B corta, bolología, que es el estudio filosófico de la voluntad que recoge la conquista del psicoanálisis. Cuando el psicoanálisis llegó al mundo, se comenzó a hablar de inconsciente y de conciencia, pero no de voluntad. ¿En qué libro Freud habla de la voluntad? ¿En qué libro Lacan habla de la voluntad? ¿En qué libro Carl Jung habla de la voluntad? De No ninguno hablan de que la yo voluntad. registre. ¿Por qué? De Porque no ninguno que se yo habla de la recuerdo. voluntad. No se habla de la voluntad. No se habla de la voluntad. Entonces, el problema es que al no hablar de la voluntad, se hipostasea la libertad como indeterminada, porque ¿cuál es el subjectum de la libertad? La libertad no existe como operatividad, la libertad no es una facultad del hombre. La facultad del hombre es la voluntad, no la libertad. La libertad no es una facultad. Si ustedes entienden esto, van a ser la mejor filosofía de todas y la mejor psicología de todas. La voluntad es una facultad operativa. ¿Y qué es la virtud? Hábito operativo bueno. Ahora, la libertad no es una facultad. Entonces yo no puedo hablar de el hombre con libertad. La libertad es una propiedad de un acto operativo que es la voluntad. No se puede hablar de libertad si no se habla de voluntad. Es necesario hablar de la voluntad. ¿Por qué? Porque es la voluntad la que se mueve libremente. Bueno, no voy a desarrollar acá la distinción entre voluntas sud natura, voluntas sud facultas y voluntas sud ratio de Santo Tomás de Aquino. Pero ciertamente que la voluntad se mueve libremente porque es libre en cuanto a la deliberación que le brindan los objetos de la conciencia. La conciencia conoce los objetos del deseo, la conciencia le otorga la información a la voluntad y la voluntad tiene la posibilidad de elegir entre distintos objetos del deseo. O sea, la voluntad nunca Claro. quiere a su objeto de manera necesaria, siempre lo quiere de manera libre. Tiende al bien de manera necesaria, pero como el bien absoluto nunca es dado a la voluntad, sino de manera mística, entonces el hombre siempre tiene que elegir entre distintos bienes finitos para ver cuál es el que colma mejor su necesidad o su anhelo, o lo que le llamaríamos en teología desiderium naturale videndi deum. ¿Sí, Adri? Sí, en esa elección pone en juego la voluntad, estás diciendo, pero también de algún modo ahí ejerce la libertad, o desarrolla la libertad, o tiene que desarrollarla, algo así. Claro, hay que Es a entender partir ahí de lo que... esa, A ver. es a partir de esa elección que tiene que tomar, que pone en juego esa fuerza de voluntad, y recién ahí entonces desarrollaría la libertad. No, no, no. Porque, ah, No. A ver, a ver. nosotros tenemos, para que haya una libertad, nosotros tenemos que tener una voluntad que quiera libremente. O sea, la libertad, ¿dónde está la libertad? La libertad es la propiedad de la voluntad. De la voluntad. Es la voluntad la que es libre o la que está determinada, ¿no? El primer Claro. Agustín dice que la voluntad es libre, y después Lutero dice que la voluntad está determinada. De hecho, el libro más importante de Lutero, y que rescata mucho Schopenhauer en este ensayo,
es la voluntad determinada, de servo arbitrio. Uno de los cuestionamientos filosóficos más importantes a Lutero es justamente eso, no existe voluntad no libre, porque si no, no hay querer. El querer o es libre o no quiere. Entonces, el querer, que quiere, quiere porque conoce a su objeto. Siguiendo el lema fundamental de la metafísica medieval, nihil volitum quim precognitum. Nada puede ser querido sin ser previamente conocido. ¿Cómo yo voy a querer algo que no conozco? No se puede querer lo que no se conoce, ¿verdad? Bueno, entonces es necesaria que la voluntad esté subsidiada por el intelecto. O sea, la voluntad está informada por el intelecto. Si el intelecto no informa, la voluntad no quiere. Entonces, la tesis fundamental de la filosofía de Tomás es justamente el cognitivismo, es decir, que la voluntad depende del dato de la voluntad ratio, que es el intelecto informando a la voluntad sobre los distintos objetos finitos deseables. Entonces, por ejemplo, yo deseo comer, pero puedo comer pizzas o puedo comer emparedados. Yo puedo comer cualquier cosa. Bueno, el intelecto me da la noticia de que, qué sé yo, acá en este restaurante venden minutas, venden ravioles, venden ñoquis, venden pizzas o venden carnes. Bueno, yo podría escoger. Entonces, delibero arbitrio significa que la voluntad tiene la posibilidad de arbitrar con respecto a distintos bienes finitos. Ahora, ¿qué es lo que va a traer acá Schopenhauer? Que el arbitrio nunca es libre porque está determinado por el carácter. El carácter es el que determina a la voluntad a querer necesariamente. Entonces, dado el objeto del deseo, el carácter mueve a la voluntad de manera necesaria, con lo cual la voluntad está determinada por el objeto, que es la determinación extrínseca, y por el carácter, que es la determinación intrínseca. Entonces, la voluntad nunca es libre, porque siempre está determinada, y una voluntad determinada no puede ser libre. Entonces, Schopenhauer es la base filosófica del luteranismo. Digamos, ¿no? El luteranismo en teología afirma la voluntad determinada, y Schopenhauer trata de probar esa determinación de manera filosófica. Digamos, ¿no? Es como que Schopenhauer es el Lutero de la filosofía. Él viene a hacer lo que hizo Lutero en teología, pero en filosofía. Es por eso que todos los psicoanalistas son luteranos. Ustedes leen a Lacan, leen a Freud, y todos siguen a Lutero de cierta u otra manera. ¿Cierto? Por eso de San Pablo, que dice, ahí les leo un capítulo de San Pablo para que ustedes me digan, bueno, no, la verdad que esto parece más un texto de Freud que una carta de San Pablo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿dónde está la libertad? Acá donde está el libre albedrío, dice. Luego, esto es Romanos 7:13, ¿no? Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Ven? No hago lo que quiero. O sea, mi voluntad de querer no es libre porque no hago lo que quiero. Mi operatividad está determinada no por mi querer, sino por una necesidad. Dice San Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Bueno, este texto, cuando lo leen Lacan, Freud y los psicoanalistas, realmente
tienen un placer tremendo porque dicen, efectivamente, ahí está la herida del inconsciente, ¿no? El inconsciente es aquello que nosotros no podemos ni conocer ni controlar. Bueno, El mundo como voluntad y representación, que es el libro más importante de Schopenhauer y que va a influenciar profundamente en Nietzsche después, es un libro que tiene muchas novedades. Por un lado, va a interpretar la cosa en sí de Kant como voluntad. Ese es uno de los giros maestros que hace Schopenhauer. Interpreta la cosa en sí de Kant como voluntad. Rodrigo, ¿tenés una pregunta? Sí, profesor, una pregunta. Es que justo lo que la cita bíblica que usted mencionó, justo eso iba a preguntar, que entiendo yo que la libertad es la capacidad de decidir entre dos cuestiones, supongamos. Una puede ser buena y otra mala, y la que está determinada por la voluntad, que a su vez está determinada por el carácter. Pero ¿qué tal si la voluntad no es voluntad propia de uno mismo, sino puede ser voluntad propia de otro ser? Un ser puede ser malvado y otro ser puede ser bondadoso. Uno puede ser Dios y otro puede ser Satanás. Y justo lo que dice la cita bíblica es eso lo que yo voy a preguntar, porque una voluntad está determinada por el pecado y otra voluntad está determinada por nuestro Dios cristiano. Gracias. Bueno, esto es así y lo explica San Pablo en capítulo 6, 15 de los Romanos, que dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o ya sea de la obediencia para justicia? ¿San Pablo? San Pablo, eso es San Pablo capítulo No. 6 de los Romanos. Sí, sí, sí. Está confirmando lo que vos decís, pero lo está expresando obviamente con la autoridad de un inspirado, ¿no? Ciertamente... Perdón, ¿puedo agregar Sí, ahí que me hace esto que comenta el compañero? Es lo que en términos de Jung sería la sombra. claro, En términos de, ¿no? Como, bueno, claro. es el inconsciente en Freud y en Jung la sombra, eso que no queremos, que aborrecemos, pero que puede estar determinando la voluntad. Sería así. La sombra, claro. La sombra, por ejemplo, en el retrato de Dorian Gray, el retrato que aparece en el sótano, ¿no es cierto? Y que lo va determinando en su autopercepción. Ciertamente hay una voluntad que quiere en nosotros, pero que no es nuestra propia voluntad. Por eso es la voluntad como un trasmundo. En general, los filósofos modernos han entendido que este mundo es bueno, que la naturaleza es amable, es tierna, es noble, y el hombre es el malo, el hombre es el corrupto, el hombre es el lobo del hombre, el hombre es depravado, el hombre es pecador. Sin embargo, Schopenhauer va a decir lo contrario, va a decir, nosotros somos las víctimas, y en este mundo hay un monstruo, una especie de voluntad que nos hace querer cosas que nosotros no entendemos. Hay una especie de afán que nos lleva a nosotros a querer indefectiblemente. Vamos a ver eso. El mundo es una representación. Este mundo no es real. Nuestra individualidad no es real. Esto es muy de Jung también, ¿no? O sea, nuestra individualidad concreta no es real. Nuestra verdadera individualidad consiste en disolverse en lo uno. Eso uno es el inconsciente colectivo, donde realmente encontramos la propia individuación, el self,
del que habla Jung. Y claramente nuestra subjetividad es nuestro propio deseo, y nuestro propio deseo es imaginario, es la representación escenográfica. Schopenhauer es el primero que traduce el Quijote y Baltasar Gracián al alemán. Schopenhauer traducía libros españoles al alemán. ¿Perdón? Schopenhauer, un apasionado de la literatura española, ¿no? Es uno de los primeros que lee el Vedanta a través de traducciones de Ángel Guiterrón. Es un autor que conoce mucho de la influencia budista, ¿no? Y él habla del hilo de Maya. El hilo de Maya es la magia con la cual se crea de este mundo una representación teatral en la que nosotros vivimos creyendo que esas cosas están ahí y que nosotros las deseamos. Pero bien pronto nosotros entendemos que nuestro deseo es la vanidad de una voluntad insaciable que cuando no tiene, sufre por no tener, y cuando tiene, sufre por el hastío de tener. Entonces está en la constante rueda eterna de querer por no tener, y cuando tener, hastiarse por haber tenido. Digamos, el hombre rompe con esa escenografía, con esa representación teatral, para descubrirse en su propia unidad como superando el esquema de la vida. Digamos, para Schopenhauer la vida no tiene sentido ni valor. Y nosotros tenemos que encontrar el nirvana, que es ese estado de no deseo. O sea, si el sujeto es el deseo, si lo propio de la subjetividad es el deseo, disolver la subjetividad con el no deseo en el nirvana no se encuentra realmente en la autenticidad de una vida que está más allá del trasmundo, ¿no? La vida contemplativa de Aristóteles. Bueno, yo diría que no va por ahí, porque el esquema de Aristóteles no es la negación de la individualidad, y el objetivo de Schopenhauer no es la vida, contemplar la trascendencia, sino más bien disolverse en la uniformidad de lo uno, para encontrar en sí mismo que esta vida no tiene sentido ni valor. Esto va a generar nihilistas muy importantes como Albert Camus, que empieza el mito de Sísifo diciendo: la pregunta filosófica más importante es ¿por qué la vida y no más bien el suicidio? ¿No? Que es una pregunta que muchos se hacen hoy en día, digamos, ¿no? O sea, Schopenhauer dice, y muchos van a decir con él, no se puede tomar en serio la vida quien no se ha tomado en serio el suicidio. Disculpe, no sé si Moto 6 Plus tiene el micrófono prendido. Y no sé quién más, no sé si me ayudan a ver quién más tiene el micrófono, pero acá me aparece, sí, Moto 6 Plus, no sé quién es. Estoy buscando y no, sí, Moto, ya. Bien. Profe, Yo no sé ¿puedo hacer por una qué no pregunta? tenemos incorporado el criterio de que cuando uno entra a Zoom tiene que apagar el micrófono. Es casi como, qué sé yo, como tomar mate, calentar el agua, calentar la pava, ¿no? Más o menos, son cosas que sí, como dice Adriana, ¿no? Dice Schopenhauer: solo bajo este aspecto, es decir, como representación, es como vamos a considerar el mundo en este primer libro. Pero este aspecto, aun cuando verdadero, es una abstracción y por lo tanto es unilateral. Por esto sentimos una resistencia invencible a admitir que el mundo no sea otra cosa más que representación, aunque por otra parte nadie pueda negar. Es el genio maligno llevado al extremo, porque acá lo que te está diciendo, él está seguro que nada de lo que está ahí afuera existe verdaderamente. No es absolutamente real.
es la construcción, como diría Shakespeare, somos el sueño despiadado de un dios idiota, dice Shakespeare, ¿no? Bueno, Schopenhauer va más lejos, dice, en realidad este sueño ya es una representación de una voluntad como trasmundo. Hay una voluntad, hay un querer que nos hace a nosotros querer, hay un querer que nos hace a nosotros. Bueno, esto puede ser trasladado a la teología, porque evidentemente, en Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, el amor es el fundamento de la participación metafísica, y el amor es un querer libre. O sea que el fundamento de la realidad es un querer. Santo Tomás y Schopenhauer dicen lo mismo. El fundamento de la realidad es un querer. Para Schopenhauer es un querer despiadado, y para Santo Tomás es un querer amoroso. Esa es la diferencia. Bueno, pequeña diferencia, ¿no? Pequeña diferencia. Dice Schopenhauer, miren de bonito lo que dice ahí. Dice, el mundo es representación y nada más que representación. Una realidad que constituye un objeto en sí que no puede ser representación ni voluntad. La cosa en sí de Kant, por desgracia, vino a quedar reducida a esto. Sería un monstruo, como lo que vemos en sueños, y admitirla en filosofía sería dejarse deslumbrar por un fuego fatuo. La forma del principio de razón en el tiempo es la sucesión. Los objetos empíricos tienen el principio de causalidad como sucesión. El primero que desarrolla eso es Kant en la triple síntesis del prólogo de 1791, cuando Kant dice, después porque él saca la triple síntesis en el prólogo de 1796. Él desarrolla el tiempo como la sucesión de hechos, ¿no? Y el tiempo como horizonte trascendental de la comprensión del ser. Esto lo va a rescatar después Heidegger en Kant y el problema de la metafísica. Pero es muy interesante el concepto de tiempo de Kant, ¿no? El tiempo es la sucesión de los hechos. ¿Y qué es el espacio? La coexistencia de los hechos. Fundamental, en la ontología moderna ya no se habla de cosas, sino de hechos, ¿no? Porque ya hay un giro a la fenomenología del espíritu. Todos los fenómenos y estados imaginables, por numerosos que sean, podrían en efecto coexistir. Está hablando del tiempo, ¿no? La causalidad del tiempo en el espacio. Eso es así. En el parágrafo 5 dice, el que creyese que por el hecho de realizarse la percepción mediante el conocimiento de la causalidad, la relación de causa y efecto se da paralelamente entre sujeto y objeto, se equivocaría lamentablemente, pues tal lazo solo existe entre el objeto inmediato y el mediato. Por consiguiente, nada más que entre objetos. En este error se basó la absurda polémica sobre la realidad del mundo exterior, en la que el dogmatismo, que la acepta ciegamente, y el escepticismo, que la niega, aparecen frente a frente, tomando aquel unas veces la forma de realismo y otras la del idealismo. Que esa es la verdadera dicotomía de la filosofía, ¿eh? La verdadera dicotomía no es izquierda o derecha, es realismo o idealismo. Eso lo tienen que entender de una vez por todas para salir de esas falsas dicotomías, porque realismo e idealismo nos muestran que desde el realismo se critica a la izquierda y a la derecha como idealistas las dos, por eso son dogmáticas las dos. La izquierda y la derecha es lucha entre idealistas. No se llega nunca al trasfondo de la cuestión desde la dialéctica izquierda y derecha, pues son idealistas las dos. Bueno, eso hay que entenderlo de una vez por todas, ¿no? Ya sería hora de que empecemos a entender eso. Igual yo creo que ya ninguno de mis alumnos se cree ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Ya son lo suficientemente inteligentes para haber roto con esas categorías, ¿no?
Es más, cuando un alumno me dice soy de derecha, me lo dice así con culpa, con vergüenza, como diciendo, disculpe, profe, yo sé que todavía no estoy entendiendo nada. Algo así me dicen, ¿no? Pero bueno, pero es así, digamos, es así. Ahora, si nuestra voluntad de querer no es un querer auténtico, ¿cómo podemos liberarnos de la incisiva presión de querer? Si la salida es no querer, si lo que nos aprisiona, perdón, inventé una palabra nueva, si lo que nos aprisiona al mundo como representación es la voluntad, ¿qué es lo que tenemos que plantear nosotros? Dice Schopenhauer. La no voluntad. Lo desarrollo en mi libro de Fundamentación de la Religión Cristiana, capítulo 2, que harían muy bien en leer, porque es una proyección filosófica de la teología reformada. Y por eso utilizo a Schopenhauer. ¿Ven qué interesante, no? Es la no voluntad, es el no querer. ¿Cómo podemos combatir este universo de representaciones imaginarias que a través del hilo de malla nos generan la ilusión de que las cosas están ahí y nosotros las deseamos? A través de la no voluntad. ¿Y cómo se llega al nirvana para Schopenhauer? A través de la música. La música es la que expresa, dice Schopenhauer, el alma del universo. Nosotros llegamos al universo a través de la música. En eso se acerca mucho a Pitágoras, ¿no? Y a las sabidurías orientales. Bueno, Schopenhauer está muy ligado a las sabidurías orientales. Profesor, Igual que Sí, Nietzsche. querido. Pues claro. disculpe. Es que Nietzsche llega a Oriente a través de Schopenhauer. Sin música la vida sería un error, dijo Nietzsche. Perdón. Pero totalmente, lo que pasa es que la modernidad nos construyó como sujetos y como individuos. Por ejemplo, Profesor, sí, disculpe. Yo no, de hecho tengo ese libro, El mundo como voluntaria de representación, pero lo dejé a un lado porque no estaba entendiendo muy bien. Así que hice caso a sus consejos y empecé con Aristóteles por ese tipo de lectura. Yo me imagino que cuando Schopenhauer escribe todo eso es porque él llegó a la conclusión de que era cierto. Ahora mi pregunta es, ya que estamos en el curso de Aristóteles, ¿cómo es posible que si la no voluntad existiese o pudiese ser realizada, un ente se mueve en el sentido aristotélico de la palabra? Si para moverse yo me imagino que tiene que estar la voluntad de pasar de actualizar sus potencias. Entonces, ¿cómo hace ese salto Schopenhauer tal vez de no ver ese concepto aristotélico y plantear lo de la no voluntad? mirá, tu pregunta es extraordinaria. Es la pregunta de un doctor en filosofía que está en un congreso de filosofía. Es de ese nivel la pregunta. Y requiere de mí un nivel muy grande para la respuesta, ¿no? O sea, el traste tiene que estar del tamaño del azote, decimos acá en la Argentina. Nosotros tenemos en Aristóteles el movimiento, hay 3 clases de movimiento en Aristóteles. La entelequia, la kínesis y la energeia. Me acordé. ¿Saben dónde lo desarrollé bien? En mi primera charla con Laje, desarrollé muy bien estas 3 concepciones del tiempo. Movimiento. La kínesis es el movimiento local. Por ejemplo, esta lapicera se está moviendo, ¿no? Se está moviendo la lapicera. Va pasando de un lado al otro. Esa es la kínesis. De ahí viene kinesiología. El movimiento kinestético. El movimiento local. Está en un lado, va al otro. Está en un lado, va al otro. El movimiento energeia es la actualización de una potencia. El movimiento de actualizar una potencia. Es el movimiento metafísico del que habla Santo Tomás siempre. Y después tenemos el movimiento como entelequia, que es la persecución de la finalidad. En telos, egein.
en búsqueda de tener la finalidad, en busca de poseer la finalidad. Evidentemente que el movimiento como entelequia requiere, para Aristóteles, una finalidad, una causa final, con lo cual el movimiento tiene sentido. Como para Schopenhauer no hay finalidad, no hay causa final, entonces el movimiento no tiene sentido. Y si no tiene sentido, la vida no tiene sentido. Y si no tiene sentido la vida, nuestra voluntad, que es querer vivir, tampoco tiene sentido. Entonces la única manera de poder vivir esta vida es no querer vivirla. Esa es la expresión luterana en la filosofía. ¿Por qué? Porque para el luterano la afirmación del hombre es la negación del hombre. Solo se puede afirmar la vida de la gracia negando la vida de la naturaleza. O sea, la afirmación surge de la negación. Y para Schopenhauer, la afirmación de la vida es la negación de la vida. Solo negándose a querer es que uno puede ser verdaderamente libre. Fíjense lo contradictorio que es Schopenhauer. Dice, solo en la negación del querer el sujeto puede ser verdaderamente libre. O sea, es libre cuando ya no quiere. Justamente que la libertad es para querer, no para no querer, digamos. Pero bueno, ese es el pensamiento. Sí, Por eso Rodrigo. esa es una de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, que él decía, ¿cuál es la finalidad de la humanidad? Es querer a Dios. Y eso es lo que niega Schopenhauer, justamente. Por supuesto Pero, que sí. profesor, disculpe, pero la causa final en Aristóteles no es algo que Aristóteles inventó porque sí, o sea, él observó que las cosas, en el caso del hombre, tomemos como causa final, muy reducidamente, de que el hombre es un ser viviente y eso no se lo inventó Aristóteles, él lo observa. Entonces, ¿cómo es posible que Schopenhauer niegue al menos el sentido del hombre que está en evidencia, el hecho de que el hombre esté vivo, que lo trate de negar, porque yo soy una persona que está viviendo en este momento y aunque yo no quiera, aunque yo me despoje de todos mis quereres, mis voluntades de querer como entelequia, digamos, como perfeccionarme como un mejor ser humano y bla, bla, Se bla, bla, niega a bla, sí mismo. sino que yo hay una parte que yo no puedo negar, que es ese movimiento, el segundo. ¿Cuál es que fue que dijo? Kinesis, entelequia y energeia. El movimiento de la energía, que yo me imagino que tiene que ver con aquellas potencias que son intrínsecas a mi naturaleza como ser humano y en la cual mi voluntad no se puede meter, o sea, yo no puedo decidir si me crecen las uñas o no. Entonces, ese querer, ¿cómo se...? A ver, no sé cómo plantear la pregunta, pero yo no sé si esa no voluntad tiene que ver solamente con la entelequia o con los otros dos tipos de movimientos de Aristóteles. No, la kínesis no es negada porque la kínesis es un movimiento que no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene la kínesis si no hay una finalidad dada para el movimiento local? Salvo que se la imprima a un sujeto libre que tiene conciencia. Primero, no hay que hacer críticas externas de decir que Schopenhauer está equivocado porque Aristóteles dice otra cosa. Eso se llama en filosofía crítica externa, ¿no? Es como decir, bueno, estamos llenos de críticas externas, ¿no? Este está equivocado porque nosotros creemos otra cosa distinta a él, entonces seguramente él está equivocado y nosotros no. Ciertamente que está operando en Schopenhauer el genio maligno que es el que te hace creer que las cosas están ahí cuando no están, que las cosas son como se muestran cuando no lo son. Entonces, desde esa postura de la sospecha radical cartesiana de que nuestra percepción de la realidad no es evidente, sino que puede ser el engaño del malin genie, de un genio maligno que te hace ver cosas que no están ahí, que no son verdaderamente como son, es ahí, bueno, el punto culminante para Descartes es el heliocentrismo, ¿no? El descubrimiento de que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol, el giro copernicano, le hace pensar a Descartes que así como nuestros sentidos veían que se movía el Sol, probablemente así nuestros sentidos nos pueden engañar. Entonces quiere decir que nuestros sentidos no son absolutamente confiables para desarrollar una ciencia infalible, que es lo que busca Descartes, ¿no? Una ciencia perfecta, una ciencia incuestionable.
una ciencia de ideas claras y distintas. Me parece que en ese contexto, donde se ponen a prueba los sentidos y las percepciones de la realidad, y se le da la diestra a la razón, lo que hace Schopenhauer es buscar la certeza no en la racionalidad ni en la voluntad, sino en la no voluntad. El hombre tiene que desapegarse del querer para poder encontrarse a sí mismo como un sujeto que ya no desea. Y las cosas aparecen para aquel que ya no las desea. Schopenhauer se hace eco de las vivencias que muchos habremos tenido. ¿No les pasó que cuando deseaban algo no lo tenían y cuando dejaron de desearlo, ese objeto apareció? No es como que nuestro deseo muchas veces espanta al objeto del deseo, ¿no? ¿Y por qué? Porque aparece una búsqueda denodada, donde se ama más al amor que al amado, como dice Hölderlin, o el tedio de tener lo que se buscaba y decir, pero esto no es lo que me satisface, ¿no? Entonces, para terminar, vamos a leer el libro de la Biblia que más grafica el pensamiento de Schopenhauer. A mí me encanta este libro, me parece que es el libro con mayor sabiduría de la Biblia, que es el libro de Eclesiastés. Acompáñenme a la lectura, creo que lo van a disfrutar. Después de Proverbios está. ¿A alguien le gustaría leerlo? Es Eclesiastés capítulo 1, versículo 12. Yo lo Bueno, leería, pero no tengo el texto acá. ¿no tenés acceso a internet, Adri? Sí, no, en el celular me hago lío. Soy un desastre con... Bien. Eclesiastés, con acento en la última va mostrando la experiencia de alguien que desea un montón de cosas, que nunca lo llenan. Desea fama, desea poder, desea éxito, desea placeres, desea riquezas, ¿no? Pero nunca se llena, ¿no? Nunca fica lleno. Yo digo para no escucharme a mí, porque en la pluralidad de voces muchas veces hay una riqueza también auditiva. ¿Qué capítulo es? Nadie, Perdón. Ya lo es Eclesiastés capítulo 1, versículos 12 en adelante. La experiencia del predicador. Exactamente. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvíos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. ¿Sí? Continúa, hermano, sí, el capítulo 2 también. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mis viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto.
Me hice estanques de aguas para regar de ellos bosques donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas. Tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión de grandes vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré y oleo todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz las tinieblas. El sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que en un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá a mí también. Pues ¿para qué? Pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio. Y dije en mi oración que también esto era vanidad, porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí tanto la vida porque la obra que se hace bajo el sol me era fastidiosa y por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Me recuerda a Sócrates. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que venga después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esta es vanidad y mal grande, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos los días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del Bien, cielo. no, perdón, hasta ahí nomás. Sí, sí, gracias. Es increíble el texto, es filosofía pura, ¿no? O sea, y de hecho, ¿no? Manifiesta lo que va a decir después Pablo, no depende del afán de cada uno, no depende ni del que quiere ni del que corre, ¿no? Sino de Dios que tiene misericordia. Yo les grabé un pastor brasilero, no de esa de la Iglesia Universal, ¿no? Un pastor protestante, pero no brasilero, perdón, pero no de la Iglesia Universal, leyendo este capítulo en portugués de una manera muy hermosa. No sé si les parece que lo escuchemos un poquito. A mí me encanta. ¿Se animan? No sé si alguno de ustedes Sí, maneja algo de profe. portugués. No, ¿Alguien pero sí se les entiende, sí. se les entiende, no? ¿Quieren que escuchemos? Es hermoso. Lo van a disfrutar mucho. A ver. Me dicen si se escucha, me ponen la manito así. Assumir essa virtude da sabedoria, não para me vangloriar
¿Se escucha? Y acreditar mejor que los otros. Ser feliz, un ejemplo. Pero muy poco, ¿eh? Muy poco, como que... Muy bien. A ver ahí. Sempre existiram pessoas que divulgavam seus pensamentos. Como desejassem iluminar a estrada para o próximo, escreveram o que sentiam e a maneira como encaravam o mistério. Por isso a voz da sabedoria nunca se calou, instruindo, corrigindo, avisando, moralizando, animando, consolando. Isso sempre contribuiu para que o ser humano, desejoso de melhorar e crescer, desfrutasse uma existência mais rica e significativa. É na Bíblia que encontramos os mais belos e mais profundos pensamentos. A palavra de Deus ensina que a sabedoria vem diretamente do céu, que ela é a mãe de todos os bens. Quem se empenhar com determinação para conseguir a sabedoria terá uma vida repleta de bênçãos, harmonia, saúde, prosperidade e paz interior. E é justamente isso que encontramos no maravilhoso livro do Eclesiastes. Um livro repleto de bons conselhos. A fragilidade da São estas as palavras do sábio filho de Davi e rei em Jerusalém. Ilusão. Tudo é uma grande ilusão. Os homens passam a vida trabalhando, se esforçando. Mas, afinal, qual é a vantagem disso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo é sempre o mesmo. O sol vai, o sol vem e começa tudo de novo. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba sempre no mesmo. Ilusão. Tudo é uma grande ilusão. Todos os rios correm para o mar, porém o mar nunca fica cheio. A água retorna ao lugar onde os rios nascem e tudo começa outra vez. Todas as coisas nos levam a um cansaço tão grande que nem dá para explicar. Nossos olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de escutar. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa a respeito da qual possamos dizer: veja, isto nunca aconteceu no mundo? Não. Tudo aconteceu antes, bem antes de nascermos. Ninguém se lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que acontecerem no futuro também não irá se lembrar delas. Tenho visto tudo o que se faz neste mundo e continuo dizendo: é correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam números. Eu imaginei que havia me tornado um grande homem,
muito mais sábio que todos os que governaram Jerusalém antes. E eu realmente sei o que é a sabedoria e o conhecimento. Por isso, sempre procurei descobrir o que é de fato o conhecimento e a sabedoria, e o que é a tolice e a falta de juízo. Mas acabei concluindo que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Quanto mais conhecimento e sabedoria tiver uma pessoa, mais aborrecimento ela tem. E quanto mais culta e sábia se torna, mais ela sofre. Esto es del filósofo, ¿no? Si ustedes buscan en el diccionario, definición de filósofo, es ese ser que se angustia. Porque en la ignorancia hay una vana felicidad. En la ignorancia hay una vana felicidad que no es la felicidad de la sabiduría esta, ¿no? De la que busca Salomón. El capítulo 2 de As Eclesiastés. ilusões da vida. Eu disse para mim mesmo, vá, experimente a alegria. Resolvi então me divertir e desfrutar ao máximo os prazeres da vida. Mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão, depois de muito pensar, que o riso é pura tolice e o prazer dura pouco e não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com o vinho e me divertir. E concluí que essa talvez fosse a melhor coisa que uma pessoa poderia fazer em sua curta vida na Terra. Claro que realizei grandes coisas. Construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Cultivei jardins e pomares com diversos tipos de árvores frutíferas. Construí açudes para regar as plantações e comprei muitos escravos. E ainda tive outros que nasceram em casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também conseguia juntar prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir. E tive todas as mulheres que um homem poderia desejar. Sim, posso dizer que fui grande e poderoso, mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E jamais me faltou sabedoria. Consegui tudo com que sonhei, tudo que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho, e essa era a minha grande recompensa. No entanto, quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho para consegui-las, compreendi que tudo era ilusão. Não havia alcançado nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo como um louco atrás do vento. Foi aí que parei e comecei a pensar, preocupado. Afinal de contas, o que significa ser sábio? E o que é ser tolo ou sem juízo? Será que um rei pode fazer alguma coisa que seja completamente nova? Não, claro que não. Um rei só pode fazer o que os outros reis já fizeram. Então cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos não. Desconhecem por onde andam, pois eles caminham dentro da escuridão.
Contudo, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios, acontece com os tolos. Então pensei lá dentro de mim. O que sucede com os tolos, claro, vai suceder comigo também. Então, qual o proveito que tenho por ser tão sábio? E respondi com toda a convicção. Afinal, vantagem nenhuma eu tive com a minha sabedoria. Ninguém conserva para sempre na lembrança a memória dos sábios. Também não se lembra dos tolos a vida inteira. No futuro, todos terminaremos esquecidos, pois todos morreremos, tanto sábios quanto tolos. Assim, refletindo, a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me trouxera desilusões e aborrecimentos. Tudo havia sido uma grande fantasia. Para ser Todo en la vida fue una grande fantasía. certo, passara meus dias correndo atrás. Correr detrás del viento es desear las cosas de este mundo, porque lo único que vale la pena desear es el ser que no es de este mundo. ¿Ven? ¿Cómo va, no? ¿Cómo va? Tudo que tinha e conseguira com o trabalho, debaixo do sol, afinal não valia nada para mim. Todo lo que conseguimos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, no vale nada. Es por eso que la Biblia siempre se ríe del hombre que se jacta en sus obras, porque las obras del hombre son para la vanidad del hombre. Lo único grato para Dios son las obras de Jesucristo, no las obras de nosotros, porque las obras de nosotros ante Dios son trapos de inmundicia. Las tenemos que hacer, pero no nos podemos gloriar en ellas. Nosotros tenemos que hacer obras, pero no confiar en nuestras obras, ¿se entiende? Sigamos. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que viesse depois de mim para ocupar o meu lugar. E ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem haveria de saber? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu conseguira com tanto esforço e habilidade debaixo do sol. E ficaria com tudo quanto minha sabedoria me dera neste mundo. Sim, tudo é uma grande ilusão. Então me arrependi de haver trabalhado tanto e fiquei desesperado ao refletir sobre isso. A gente trabalha com enorme dedicação e esforço, usando de sabedoria, conhecimento e inteligência a fim de conseguir alguma coisa. Para depois deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer o fruto do nosso trabalho. Talvez, inclusive, alguém que nunca teve nada a ver conosco, um intruso ou desconhecido, uma pessoa desonesta, sem valor, competência ou sensibilidade. Isso também é ilusão e não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que lucramos com isso? Tudo o que fazemos na vida não traz nada a não ser desilusão e desgosto. Não podemos descansar, nem mesmo durante a noite, com tantas preocupações. Sim, é tudo ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer é mesmo comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, pensando melhor, compreendi que mesmo essas coisas provêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer ou nos divertir? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas que o agradam. Mas aos maus e injustos dá trabalho a fim de que ajuntem riquezas e as entreguem àqueles a quem ele ama. Mas tudo é mesmo ilusão.
É como correr atrás do vento. Bueno, acaba de terminar el capítulo 2. Y ahora les voy a leer un fragmento de este libro de poemas. Bueno, les cuento brevemente la historia de este libro. Yo estuve 4 años escribiendo un libro de historia que fue subsidiado por la Secretaría de Cultura, y este libro lo publiqué en 2 semanas. En 2 semanas terminé de escribirlo. El libro de 4 años no lo leyó ni mi mamá, y este libro ganó premios en muchos países. Así que lo que sucede por ahí con las cosas, ¿no? Nosotros ponemos la fe en un lugar, pero resulta que Dios ha puesto la fe en otro. Y este es uno de los poemas que ganó premios acá en Salta antes de la publicación del libro, que me animó incluso a publicarlo. Dice: ¿de qué podría valerse el hombre si todo es ilusión? Si cabalgamos en sueños que llamamos realidad. Si también es ilusión buscar diafanidad. El pasado no es pasado, el futuro volverá. El ahora es la proyección de lo que fue y será. ¿Por qué afanarse y correr detrás del viento? El filósofo todo sabe, pero nada entiende sin la fe. Nada puede convencerme de que es cierto lo que sé. Buscar placeres o riquezas, sabiduría o quizás paz, de nada sirve el afanarse, porque todo es vanidad. La ciencia es un paquete que nos regalan al nacer. Las riquezas son gotas del aire que nunca vamos a tener. Todo es un absurdo, es correr detrás del viento. Ni siquiera es del corazón el sentir lo que yo siento. Nuestra vida es un camino por el que fluyen ilusiones. Y esa ilusa emoción que llamamos esperanza, casi nada nos alcanza, casi todo es nada. Hasta creo que estos versos son productos de mi almohada. Bueno, tenía 23 años, ¿no?, cuando escribí esto, pero es muy, está muy inspirado en esta sabiduría de Salomón, ¿no? Yo soy muy salomónico, a mí me encanta este libro de la Biblia, y bueno, escuchamos la última parte, que es esta idea de que todo tiene su tiempo, porque la sabiduría consiste en saber manejar las cosas y los tiempos. No es suficiente con saber qué decir, además hay que saber cuándo decir. No es sabio solo el que sabe qué decir, sino sobre todo el que sabe cuándo decirlo. No siempre tenés que decir la verdad. No es necesario que seas sincero en todo momento. A veces, el sano silencio es también señal de sabiduría. Vamos a escuchar esto, que me parece fascinante, que es el capítulo 4 de la Biblia. Perdón, el capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Los que quieran ir siguiendo la lectura lo pueden hacer. Así disfrutamos acompasados del capítulo. Tudo tem seu tempo debaixo do sol. Debaixo do sol, tudo tem seu tempo. Neste mundo, há um momento oportuno para cada coisa. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo para plantar e tempo para colher. Tempo para matar e tempo para curar. Debaixo do sol, tudo tem seu tempo. Há tempo para derrubar e tempo para construir de novo. Tempo para ficar triste e tempo para saltar de alegria. Tempo para chorar e tempo para rir. Debaixo do sol, tudo tem seu tempo. Há tempo para espalhar pedras e tempo para juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de separar. Tempo para procurar e tempo para perder. Debaixo do sol, tudo tem seu tempo. Há tempo para economizar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar.
Debaixo do sol, tudo tem seu tempo. Há tempo para amar e tempo para odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo, afinal, tem seu tempo e o momento oportuno para cada coisa debaixo do sol. Bueno, no sé si les parece que la lectura del pastor es bastante espiritual o mágica, ¿no? Porque te inserta en toda una energía espiritual que te lleva a entender el texto de una manera más profunda, ¿no? La magia que tiene el saber leer, sobre todo aquellos que quieren escuchar. Bueno, nada, esto es Schopenhauer. Schopenhauer es salomónico, quiere que nosotros no pierdamos el tiempo deseando cosas de este mundo que son una vanidad. Él le llama una representación vana, una ilusión, ¿no? No tenemos que estar presos de los bienes de este mundo, no tenemos que estar presos de los deseos de este mundo, porque en el fondo ninguno va a planificarnos, en el fondo ninguno de los bienes finitos de este mundo va a llenarnos completamente de gozo y de alegría. Siempre, cada bien finito va a dejar en vos un vacío que te va a llevar a seguir queriendo, a seguir buscando. Y vas a decir, yo pensé que la felicidad plena llegaba a mi vida cuando me iba a casar, iba a tener mi marido. Y me casé y tuve mi marido y no tuve la felicidad plena. Pero después dije, la felicidad plena va a ser cuando lleguen mis hijos y tenga muchos hijos. Y tuve muchos hijos, pero tampoco tuve la felicidad plena y absoluta. Entonces dije, no, lo que pasa es que necesito una casa hermosa. Y cuando conseguí la casa, tampoco tuve la felicidad plena. Y dije, no, lo que pasa es que necesito la camioneta. Y me compré la camioneta y tampoco tuve la felicidad plena. No hay ningún bien de este mundo que te llene absolutamente y que sacie todas las ansias de tu espíritu. Hay un solo bien que va a colmarte absolutamente y va a planificarte de manera plena y para siempre. Pero no es un bien finito, es un bien infinito. Y no es una cosa, es una persona. Entonces, puestos los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, nosotros tenemos certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Así es como termina Schopenhauer, es así como debe terminar Schopenhauer. Puestos los ojos en un bien infinito, que es el único que calma los corazones, porque nos hiciste para ti y no descansaremos hasta descansar en ti. Bueno, esto fue la clase de Schopenhauer que les tenía preparadas con mucho amor. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Y bueno, les aseguro que en algún momento vamos a seguir estudiando algún que otro filósofo, ¿sí? Espero que hayan disfrutado, ¿eh? Sobre todo de la palabra de Dios, que es lo más importante. Gracias, Adri. Gracias. Muchas gracias. Muchas Acá fui mientras tanto a buscar mi Biblia y sorprendentemente lo tenía marcado en Mira. Mira, no, acá abajo no sé si se ve. Sí. Justo ahí. Sí, sí, Justo ahí, sí. lo tenía marcado y en la página siguiente también, por una cuestión de, no sé si se ve ahí, Sí. que dice tiempo. Sí, En sí, algún sí, momento sí. lo había leído y ahora me lo has traído a la memoria y es una lectura preciosa, parece un poeta. Si uno no sabe que está leyendo Eclesiastés, ¿no? Es hermoso. Gracias, muy lindo. Hermoso. Muy lindo. Bueno, muchas gracias a ustedes por ser cómplices, de todo esto. Les mando un abrazo y cuídense mucho. Gracias. Bye bye. Que estén bien. Gracias, chicos, chicas. Gracias. Feliz tarde.